Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Esta vez me tocó a mí, y como podrán ver en el título del video, la enseñanza a veces se llama Sanando heridas del pasado. ¿Qué son esas heridas del pasado a las que hablo? Son todos esos sentimientos negativos, remordimiento, odio, resentimiento, cualquier sentimiento negativo hacia otros, ya sea porque nos hayan hecho algún mal, tal vez no eran lo que esperábamos, tal vez nos sentimos traicionados, atacados, puede que simplemente sea alguien que nos caiga mal, suena mal, pero así pasa, ¿verdad? Tal vez alguien nos caiga mal, ¿verdad? Y por eso te traigo hoy la clave para dejar eso, porque esos sentimientos no son atadura, nos detienen, nos evitan avanzar, nos ralentizan en el propósito que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero por andar con toda esta carga innecesaria avanzamos más lento o simplemente no avanzamos, ¿verdad? Y por eso te quería dar la clave, la herramienta más útil para dejar todo esto atrás, y es el perdón. El día de hoy te voy a hablar brevemente sobre 3 tipos de perdón que considero que son los más importantes, no sé si hayan más, pero sí, como a mi parecer estos son los clave, y te lo voy a ejemplificar absolutamente todos con la historia de un solo hombre, que es Pablo. Creo que Pablo experimentó los 3 tipos de perdón que te voy a dar el día de hoy. Cuando pensamos en perdón, por supuesto que en lo primero que pensamos es en el sacrificio de Jesús, porque gracias a él todos nuestros pecados fueron perdonados, y así es. Por eso el primer tipo de perdón del que te voy a hablar es el perdón de Dios. Ese tipo de perdón es el más importante de todos, y aún así es el más sencillo de conseguir, porque nos fue dado por gracia. Esto no significa que todos somos perdonados. Antes tenemos que arrepentirnos, y esa es la primera parte del perdón, arrepentirse, ¿verdad? Nosotros tenemos que arrepentirnos para poder acceder a este perdón de Dios, que nos da acceso a Dios directamente y acceso a la salvación, ¿verdad? Y a muchas otras cosas realmente, pero son como las dos básicas. En la vida de Pablo, cuando aún era Saulo, en Hechos 9 podemos ver como ya Saulo está como loco, está tramando cosas para dañar a los creyentes, perseguirlos, hacerle la vida imposible. Ya están hartos de él, ellos también, no sé, era un hombre muy problemático. Y en ese mismo capítulo vemos como Dios le cambia los planes a Saulo, ¿verdad? Suceden una serie de acontecimientos que no te voy a narrar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero todo está en Hechos 9, ahí vas a estar poniendo las citas o cosas por ahí en la pantalla, no sé. ¿Y qué es lo que sucede? En resumen, Pablo queda ciego, ¿verdad? Y Dios manda un hombre a que le cure su ceguera, ¿verdad? Y que no solo eso, sino que ore por él, ¿verdad? Y otra serie de cosas. ¿Qué pasa? Pablo se arrepiente, Pablo es perdonado y el Espíritu Santo se derrama sobre él. Él se arrepiente de todo lo que hizo, y así es como accede al perdón de Dios. Y yo me preguntaba, wow, ¿cómo Dios utilizó tanto a un hombre que antes hacía esas cosas? Porque Saulo básicamente era un psicópata, la verdad, andaba detrás de ellos haciéndole la vida imposible. Y aún así Dios lo utilizó. Y Dios mismo me dio la respuesta a través de la Biblia, porque en un versículo ahí en Hechos 9, en el que literalmente, bueno, textualmente dice, instrumento escogido me es este. Eso es lo que dice, lo que le dice Jesús al hombre al que envía a curarle la ceguera a Saulo. Porque este hombre también duda, este hombre también estaba como, vas a usar a ese, estamos hablando del mismo Saulo, ¿verdad? Y Dios se lo dice así, el instrumento escogido me es este. Dios tiene un propósito para él, ya sabía cuál era el plan que tenía para él, lo único que necesitaba es que él se arrepintiera, y así pasó. Y aquí vamos a la segunda parte de la historia de Saulo. Ahora, antes de convertirse, ahora vamos a la parte en la que se convirtió. Voy a hablarte del segundo tipo de perdón, que este se divide en dos de hecho, y es todo el tipo de, bueno, todo el perdón que tenga que ver con el prójimo. El primero del que te voy a hablar es el perdón del prójimo, o sea, el perdón hacia nosotros. Cuando Saulo se convierte, él empieza a predicar, él empieza a vivir conforme a Jesús, pero los discípulos están dudosos, están como, este no es el mismo Saulo que del que estábamos corriendo hace unos días. O sea, todo el mundo estaba muy dudoso, todos tenían miedo de Saulo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el punto aquí?
que Saulo dio frutos. Él dio frutos y esos frutos fueron lo que hicieron que la gente lo aceptara. Y no solo eso, en principio la gente lo acepta, pero porque Bernabé llega y él interviene por Pablo. Y él empieza a hablar y le dice, mira, sí está cambiado, sí es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque Bernabé dio sus frutos y ahí se los mostró a los demás y la gente lo aceptó por esos frutos que él dio. Y él realmente estaba arrepentido, por lo cual él recibe el perdón de los discípulos que estaban ahí. Y de hecho este perdón es lo que le salva la vida un par de veces, porque en todas sus travesías muchas veces la gente estaba como en situaciones de vida o muerte y fue gracias a la ayuda de todas esas personas que él sobrevivió, ¿verdad? Después de esto vemos como realmente sí fue perdonado, fue hasta ayudado en todo lado, ¿verdad? Todo el mundo lo quería. Y aquí hay algo peculiar. Sería un poco irónico si digamos, a Pablo todo el mundo le hubiera perdonado, pero él mismo no perdonara, sería muy irónico. Y aquí es donde voy con el segundo tipo del perdón del prójimo, que es el perdón al prójimo, perdonar al prójimo. Y ¿qué pasa? Resulta que eso sí te lo voy a resumir porque es básicamente toda la historia de Pablo, pero digamos que en Hechos Pablo va a un viaje misionero con Bernabé y también sale con otro sujeto. Ese sujeto es muy importante, acuérdate de él, se llama Juan Marcos. ¿Cuál es la importancia de Juan Marcos? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces los tres se van y en medio del viaje, que el viaje no era fácil, por supuesto, Juan Marcos los abandona. Juan Marcos tira la toalla y se va. Pasa el tiempo, Bernabé y Pablo siguen, le suceden de todas las cosas que se imaginen, apedreados, sacados, encachados, de todo les pasó. Fue algo loquísimo. Pero cuando ellos terminan el viaje, en Hechos 15, Pablo está entusiasmado. Él está entusiasmado. En Hechos 15:36 es donde empieza lo que vamos a ver. Él está entusiasmado, llega donde Bernabé y le dice, mira Bernabé, jala ya a todos los lugares en los que hemos estado, ahí a ver cómo están los discípulos, a ver si siguieron, cómo están los creyentes nuevos. Y Bernabé, uy sí, jale así a Juan Marcos. Y Pablo, no, alto ahí, ¿verdad? Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos, pero Pablo no estaba muy de acuerdo. ¿Por qué? Obviamente, Juan Marcos los abandonó en un momento y Pablo no estaba seguro si era la mejor idea. ¿Y qué sucede aquí? Ambos tienen una especie de debate y en el 39, en el versículo 39, Hechos 15:39, dice como ellos tienen unas diferencias y no las logran arreglar, así que deciden separar sus caminos. Pablo se va y se va con Silas y ellos hacen cosas grandísimas por otras partes, mientras que Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre. Entonces ambos se separan, se van por sus caminos y cada quien hace cosas. Y yo me preguntaba, wow, cómo Dios apoyó ministerios de gente que tenía un rencor entre sí. ¿Qué pasó? Y yo en mi ignorancia decía eso, pero resulta que no, ellos no quedaron así. Claramente Dios apoyó tanto el ministerio de Pablo, tanto como el de Bernabé, porque hubo perdón de por medio. Y no lo digo yo, literalmente lo dice la Biblia. En Colosenses 4:10, ¿verdad? Pablo está terminando de escribir la carta y no sé, como los últimos versículos de la carta son como una despedida, como, no sé, los agradecimientos, no sé, es como una despedida. Y en el 10 es muy interesante lo que él pone, porque él habla de un tal Marcos. Y ese Marcos no es otro más que el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, con el que, por el motivo por el cual tuvieron una riña en el pasado. Y que uno que pensaría que le puso como, no se acerquen a ese tal Marcos, ese es un hipócrita, ese es un vendepatrias. No, es todo lo contrario. Pablo les escribe que lo reciban. Y no solo eso, en otras versiones dice que hagan que se sienta bienvenido. Uno no le dice eso a alguien que le cae mal. Por supuesto, ellos arreglaron sus diferencias. Ellos ya estaban bien, no sé si en algún momento se volvieron a ver o qué, pero arreglaron sus diferencias, sus problemas. Bernabé y Juan Marcos hicieron cosas grandes en Chipre, mientras que Pablo y Silas hicieron en otra parte. Pero eso no fue como que se quedaron peleados hasta el fin de sus días, sino que ellos arreglaron sus problemas y eso fue un motivo por el cual Dios los apoyó. Ellos se arreglaron, ¿verdad? Ellos no tienen esos remordimientos entre sí. Y a eso, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces nosotros tenemos esas heridas dentro de nosotros porque no podemos perdonar a otros, o tal vez esos remordimientos porque no sé, hicimos algo malo, pero mira, ya no me habla, ¿cómo le pido perdón? No sé.
Y muchas veces, vamos por partes, cuando necesitamos pedir perdón, el orgullo es lo que más nos detiene. Muchas veces el orgullo es muy destructivo porque evita que pidamos perdón cuando nosotros somos los de la culpa, ¿verdad? Y creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar porque el perdón es algo necesario, tanto darlo como recibirlo. Y muchas veces la gente, tal vez incluso uno, prefiere dejar de hablar a la persona que pedirle perdón. Y eso es algo muy feo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que se hace eso, ¿verdad? Demasiado. La gente prefiere separarse por completo, romper los lazos con alguien que pedir perdón, que aceptar su propio error. Y eso es algo que nosotros como cristianos e hijos de Dios no deberíamos de practicar. Debemos pedir perdón, así como Dios nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar y pedir perdón, que esa es la parte que tal vez muchas veces olvidamos. Porque sí, todos nos equivocamos. Entonces, los malos no siempre son los demás. Y por otro lado está el perdón que nosotros tenemos que dar, porque esas heridas quedan muchas veces porque nosotros quedamos con ese remordimiento, como mira, uy, este men sí me cae mal, una vez hizo tal cosa, y uno sigue con eso y uno genera una discordia dentro de uno, o simplemente no supera cosas que pueden ser súper dañinas, ya sea, no sé, algo muy común, puede ser como amistades, una pequeña riña que se hizo muy grande porque ninguno quiso pedir perdón, o problemas familiares, tal vez papá, una mamá, algún daño que te haya hecho alguien lejano, cercano, yo qué sé, tú sabrás. Y no sé, son muchas las situaciones y creo que nosotros tenemos que aprender a perdonarlos, a dejar todo eso atrás, porque esas cargas literalmente, como dije al inicio, nos detienen, nos hacen ir más lento hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero también hay una herida que no provoca a la gente, y ese es el tercer tipo de perdón. Y creo que este es uno de los que pueden ser más dañinos para nosotros si no perdonamos, si no dejamos atrás esto. Y es algo que creo que todos necesitamos después de convertirnos, mejor dicho. Porque, bueno, no necesariamente después de convertirnos, pero sí es algo como que muchas veces es provocado porque no dejamos atrás el pasado. Y aquí voy con mucho texto, aquí voy con todo esto. Em, Volviendo a la historia de Pablo, imagínense donde estén al Pablo ya el que ya está súper empunchado en la fe, el que ya está todo, no sé, todo grande en su ministerio, que ha hecho un montón de cosas, y luego vean al Pablo del pasado, a Saulo, un perseguidor de cristianos. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Saulo, Pablo. Saulo era malo, Pablo era bueno. Pablo no era tonto, Pablo estaba consciente de su pasado. Pero estoy seguro que en algún momento de su vida Pablo tuvo que aprender a perdonarse a sí mismo. Y ese es el tercer tipo de perdón del que te quiero hablar. El perdón a nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante? Porque creo que todos los que estamos, no sé, tú que estás viendo este video, tu familia, tus amigos, absolutamente todos, sean creyentes o no, se arrepienten de algo que hayan hecho en el pasado. Puede ser un error súper tonto o algo que sí tenga peso, pero un error no deja de ser un error y la gente se sigue arrepintiendo de eso. Nosotros como cristianos tenemos el perdón de Dios y Dios puede que haya perdonado muchas de las cosas que hemos hecho, pero nosotros seguimos cargando porque queremos, simplemente porque queremos, con cosas de nuestro pasado que básicamente es como si quisiéramos recordar lo que fuimos alguna vez, y eso no tiene sentido porque somos nueva criatura. Y esto es muy importante porque a veces, no sé, como que a veces nos sentimos súper mal, como mira, yo era un asco de persona, pero ahora que eres una nueva persona, ¿por qué sigues pensando en eso? Eso más bien nos detiene, porque tal vez nos hace sentir menos de lo que realmente somos, nos hace sentir como si fuéramos menos capaces, como si literalmente nuestros errores pasados fueran una atadura que nos impide avanzar, y eso no tiene que ser así. Por eso el perdón a nosotros mismos es algo muy vital y es algo que cuesta, por dos motivos. El primero es porque nos cuesta olvidar todo lo que ha pasado, y el segundo es porque tal vez nosotros mismos no queremos admitir que nos tenemos que perdonar por cosas que pasaron. Y es algo en lo que tenemos que trabajar bastante. Evalúen sus corazones y cada uno sabrá si es necesario o no, ¿verdad? Pero al menos por un momento en nuestra vida todos hemos tenido que pasar por algo
como recordar cosas que hayamos hecho y es feo, la verdad es feo, y como dije nos detiene. Para finalizar este video quería retarte algo, quería ponerte un reto y es un reto bastante sencillo. Em, ya escuchaste la palabra, ya escuchaste los varios tipos de perdón y quería que evaluaras tu vida y pensaras en cuáles de estos necesitas aplicar. Si estás mal con Dios y sientes que le has estado fallando, pídele perdón, Él está ahí esperando. No pierdes nada, de hecho ganas con hacerlo y ganas bastante. Después, si tienes alguna riña con algún amigo o alguien que era un amigo y por la riña dejó de serlo, pídele perdón o perdónalo, da igual cuál de las dos. Piensa en todas esas cosas que sigues cargando y no has dejado por el simple hecho de no pedir o perdonar, ¿verdad? Y por último, piensa en si tú mismo eres al que necesitas perdonar. Tal vez llevas cosas que no son buenas o cosas de tu pasado de las que te arrepientes, claro, pero por algún motivo sigues recordando. Déjalo atrás, Dios ya perdonó todo eso. ¿Para qué seguir cargándolo? Entonces me despido aquí, chicos, espero que haya sido mucha bendición la palabra y que todos empecemos a perdonar, porque lamentablemente vivimos en un mundo que como que no le gusta esto del perdón. Todo es siempre rencor, siempre es odio, siempre son peleas, pero nunca es amor, nunca es perdón. Entonces nosotros hagamos la diferencia poniendo nuestro granito de arena. Entonces, chao chicos y bendiciones.